Continúa Luisa narrando que sus experiencias y los modos como Jesús le iba enseñando ese aniquilamiento de sí misma, ¿no? A veces llegaba a impedirle, por ejemplo, le suscitaba el deseo de comulgar, y cuando llegaba el sacerdote le decía: hoy no comulgas. En fin, la iba aniquilando. En alguna ocasión Jesús le dice que por falta de humildad había cometido muchos pecados, y que si hubiera sido más humilde, entonces él habría estado más cerca de ella y que no habría hecho tanto mal. ¿Te imaginas qué tantos pecados haya podido cometer Luisa, Guille? Sí, pues para nada. Para nada. ¿Te imaginas cuántos pecados podríamos haber cometido nosotros? Sí. Muchísimos. Es terrible. O sea, como la soberbia, y una soberbia espiritual buena, ¿eh? Yo no me estoy refiriendo a la soberbia mala, a esa soberbia que decíamos hace rato: es que yo soy, es que a mí nadie me niega nada, es que a mí no se me atora nada. ¿Sí lo has oído? Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Ese yo puedo, yo lo logro. Es la gente que está llena de sí misma, y es la gente que no le da lugar a Jesús, y que le está haciendo hurto de sus gracias, y se está apropiando de todo lo que Dios ha hecho en ellas. Entonces, bueno, terrible, pero las palabras de Jesús son palabras de Él. Yo me cuido mucho de estas personas. ¿Sí? Bueno. Entonces, Luisa llegaba a ese punto de estar siempre sintiéndose mala. Después de esto que le dicen, pues lógico, o sea, por su soberbia había cometido muchos pecados. Entonces Luisa, ante la presencia de Jesús, se debe haber sentido terrible. Entonces siempre estaba pensando en sus pecados. Y esta es otra de las grandes enseñanzas de Jesús. Después de un día que estaba Luisa pensando en esto, le dice: no quiero que pienses más en esto, o sea, en sus culpas. Y esta es la gran enseñanza, la tercera gran enseñanza: olvido de las culpas. Porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado, y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía: no, Señor, eres tan bueno. Esto es importante, Guille. El dolor de los pecados, que se nos infunde como una virtud, aquí creo que ya no entra. No sé tú qué opines. Sí, está bien como lo estás diciendo. O sea, porque el dolor del pecado me debe llevar a arrepentirme y a confesarme. Pero una vez confesado, es como si no hubiera existido. Porque Dios afortunadamente no es humano. Nunca ha dicho: yo perdono pero no olvido.
Así es. ¿Sí? Incluso en el Antiguo Testamento hay un lugar donde dice Dios, yo echo al fondo del mar los pecados arrepentidos para nunca más recordar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues así es como debemos entenderlo. El pecado queda destruido en el momento que somos perdonados. En ese momento, o sea, el sacramento de la penitencia es el bálsamo que me quita toda posible culpa. Y ya no tengo de qué recordar. Así que ese continuo pensar en las culpas anteriores me ocasiona dos cosas. Primero, una terrible ofensa a Dios. ¿Por qué ofensa? Porque estoy dudando de su misericordia. Y aparte estás reviviendo, ¿no? Hasta por eso. El dicho nuestro lo dice, recordar es volver a vivir. Sí, por eso es lo que te digo, son dos cosas. Primero es la ofensa a Dios, porque no creo en su misericordia, no creo en su amor, no creo en lo que Él me dice. Y segundo, yo solito me estoy ensuciando nuevamente con la culpa. Porque aunque sea, fíjate bien, ojalá esto se entienda, aunque sea para dolerme de mi pecado, eso no me quita la sensación de gusto por el pecado. No sé si estés de acuerdo. Pero cuando yo recuerdo un pecado, el pecado siempre lo hice porque me gustó. Me vuelvo a envolver en el ambiente del gusto, aunque lo trato de cubrir con el velo del dolor de mi pecado. Pero no me puedo quitar de encima el sabor de mi pecado. Entonces me estoy ensuciando nuevamente con eso. Yo digo que me debería de confesar de estar recordando. Sí, está muy claro. Sí, entonces... Estás viviendo a Jesús la ofensa que en un momento hiciste y confesaste, pero de nuevo me estás reviviendo. La estoy reviviendo en mí y la estoy llevando al grado de dolerme de él. ¿Por qué? Porque me gustó, pero ya reviví el gusto. Sí. Claro, no sé qué diría un sacerdote si llego y me confieso y le digo, Padre, me acuso de haber tenido dolor de mis pecados. Me va a decir, oye, estás loco. Pero visto así, en fin, y la ofensa, como decíamos, por el dudar de Dios. Entonces, no hay que estar recuerde y recuerde. Nuestro pecado quedó destruido, como si no hubiera vivido, ¿sí? Como si no hubiera sido. Y Jesús le dice, en vez de estar pensando en esto, mejor pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente, ¿sí? Y entonces Luisa dice, de ahí en adelante no pensé más en esto. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía ser para reparar el tiempo pasado.